Bueno, este es el ejemplo número 2. Dice, dado el siguiente vector, dado en coordenadas polares, encontrar sus componentes en X y en Y. Ahora tenemos las coordenadas polar, ¿sí? Que nos determina, ¿sí?, el módulo de ese vector, que son 5 unidades, y el ángulo que va desde el eje X positivo hacia el vector, que es de 320 grados. Bueno, como habíamos visto anteriormente, entonces volvemos a utilizar las relaciones trigonométricas. Y tenemos que el coseno del ángulo, habíamos dicho que era igual a la componente en X sobre el módulo de ese vector. Despejamos la componente en X y nos da que el módulo, que la componente en X es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo. Bien, el módulo de ese vector por el coseno del ángulo, está bien. Entonces, el módulo de ese vector es igual a 5. 5 por coseno de 320. La coordenada en X, si yo calculo, ¿sí?, si pongo estos datos, 5 por coseno de 320 en la calculadora, me da 383 positivo. Tengan cuidado, ¿sí?, porque acá cuando analizamos este vector donde está en el tercer cuadrante, la componente en X de este vector es negativo, el valor es negativo, ¿sí?, y la componente en Y también es negativa, ¿sí?, porque va hacia abajo. Entonces, si a mí me da 5 por coseno de 320, 383 y el vector está en el tercer cuadrante, entonces quiere decir que esa componente en X va a tener un valor negativo, se lo coloco. Y luego tenemos, ¿sí?, tenemos el seno de ese ángulo que dijimos que era la componente en Y sobre el módulo de ese vector. Despejo la componente en Y y va a ser igual a el módulo de A por el seno del ángulo. Entonces, en este caso nos va a quedar 5, que es el módulo, por seno de 320, que es igual a menos 3,21. Y es correcto, porque la componente en Y de este ángulo es negativa. Entonces, las coordenadas de ese vector van a ser igual a menos 383 de X y menos 321 en Y. Pueden redondear si quieren, ¿sí?, es correcto, no está mal. Y pueden redondear la componente en X y la componente en Y. Yo no las redondeé, les coloqué el valor con coma. Bueno, resumiendo, si tenemos un vector en el primer cuadrante, entonces el ángulo, por supuesto, es el ángulo que va desde el eje X hacia ese vector, el ángulo alfa. Si tenemos el vector, ¿sí?, en esta imagen, en la segunda imagen, un vector, por ejemplo, si utilizo la relación trigonométrica del coseno, a mí me va a determinar el ángulo beta. Entonces, para calcular la dirección de un vector, recuerden que es el ángulo que va desde el eje X positivo hacia el vector. Es decir, que yo tengo que calcular el ángulo alfa. Entonces, ¿qué voy a hacer? 180, que es lo que mide media vuelta, menos beta, me va a determinar el ángulo alfa. Si trabajo con el coseno, recuerden. Entonces, 180 menos beta me determina el ángulo alfa. Luego, en la tercera imagen, fíjense que si yo ahora tengo el ángulo beta, ¿sí?, este ángulo que está acá abajo, lo que puedo hacer para encontrar el vector, la dirección de ese vector, es hacer 180, que es media vuelta, más el ángulo beta. Más el ángulo beta me va a determinar el ángulo alfa. Y luego, si estoy con un vector en el cuarto cuadrante, fíjense que va a ser 360 grados, que es toda una vuelta, menos beta, que es el ángulo que tengo acá desde
el ángulo que va desde el eje X hacia el vector. Entonces va a ser 360 menos beta, me va a determinar el ángulo alfa, que es el que ando buscando. Y para ya terminar, fíjense que en el primer cuadrante, acá arriba, las componentes en X y en Y son positivas. En la segunda imagen, si tengo un vector en el segundo cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. En la tercera imagen, tanto la componente en X como la componente en Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante, si tengo un vector en el cuarto cuadrante, fíjense que la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Bueno, entonces ahora vamos a ver los vectores en 3 dimensiones. En principio habíamos visto vectores en 2 dimensiones, donde la dirección de ese vector venía determinado por un solo ángulo. Ahora tenemos un vector en el cual ya ocupa un volumen en el espacio, porque estamos hablando en 3 dimensiones, ¿sí? Y que con una sola dirección, con un solo ángulo, no nos ayuda a ubicar a ese vector en el espacio. Entonces, necesitamos 3 ángulos que son los ángulos directores. Fíjense que tenemos ahora un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces las relaciones trigonométricas, ¿sí?, las vamos a determinar mediante los cosenos, que son los cosenos directores. El primer ángulo que tenemos es el ángulo alfa, que va desde el eje X hacia el vector. El segundo ángulo es el ángulo beta, que va desde el eje Y hacia el vector. Y el tercer ángulo, que es el ángulo gamma, que va desde el eje Z hacia ese vector. Las relaciones trigonométricas son las siguientes. Tenemos que el coseno de alfa, del ángulo alfa, me va a relacionar la coordenada en X sobre el módulo de ese vector. El coseno de beta me va a relacionar la coordenada en Y sobre el módulo del vector. Y el coseno de gamma me va a relacionar la coordenada en Z sobre el módulo del vector. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, en este caso podemos encontrar los ángulos directores o las coordenadas, dependiendo de lo que me pida el ejercicio. Para encontrar la coordenada en X, paso el módulo del vector hacia el otro lado y fíjense que me queda la coordenada en X va a ser igual al módulo del vector por el coseno de alfa. Así sucesivamente con los dos ángulos que siguen. El coseno de beta es igual a la coordenada en Y. Acá tenemos el coseno de beta. Entonces me relaciona la coordenada en Y sobre el módulo del vector. Y si quiero calcular, por ejemplo, la coordenada en Y, despejo el módulo del vector, lo paso hacia el otro lado multiplicando y me va a quedar que es igual al módulo de A por el coseno de beta. Y lo mismo hacemos con el coseno de gamma. ¿Sí? El coseno de gamma va a ser igual a la coordenada en Z, acá estamos, la coordenada en Z, ¿sí?, sobre el módulo de ese vector. Entonces me queda que AZ es igual al módulo del vector por el coseno de gamma. Y acá tenemos un ejercicio que me dice, el vector B tiene componentes en X, en Y y en Z de 4, 6 y 3 unidades respectivamente. Calcule la magnitud de B y los ángulos que B forma con los ejes de coordenadas. Recuerden que el módulo del vector es la sumatoria de sus coordenadas al cuadrado y le sacamos la raíz a las coordenadas, ¿sí? La raíz cuadrada de la sumatoria de sus coordenadas al cuadrado. Entonces, en este caso, el módulo del vector me da 781. ¿Cómo calculamos los ángulos directores? Con las relaciones que vimos recién. Entonces, fíjense, si tengo que calcular el ángulo alfa, ¿sí?, y tengo la coordenada en X, la coordenada en Y, la coordenada en Z, entonces lo que debo hacer es pasar los cosenos, en este caso el coseno de alfa, lo pasamos hacia el otro lado como coseno a la menos 1 o arco coseno
por ¿sí? La coordenada en x dividido el módulo del vector. Entonces nos queda que coseno a la menos 1, para el que no sabe, ¿sí? El coseno a la menos 1 en la calculadora, tienen que colocar shift coseno y les va a tirar, ¿sí? La inversa. Entonces de 4 valía la coordenada en x sobre 781. Ese ángulo me da 59. El ángulo de beta me da coseno a la menos 1 de 6 dividido 781, me da 40. Y la coordenada, fíjense, en z valía 3, entonces coseno a la menos 1 de 3 dividido 781, que ese ángulo me da 67. De esa manera voy a calcular los ángulos directores